¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva transmisión. Y bueno, hoy vamos a ver este tema, una fe que trasciende. Todos los demás, si te has perdido de alguno de estos temas, los puedes encontrar en las redes sociales, en nuestra página en Facebook, Comunidad Casa de Vida, o también a través de YouTube. Ahí están ya subiéndose cada una de estas enseñanzas que hemos tenido en este tiempo, en modo de fe. Bueno, comenzamos, dice en Hebreos 11:1, dice que en una traducción dice: la fe es la confianza que de verdad sucederá lo que esperamos, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. En este verso de la Biblia podemos mirar algunos, hasta yo lo he visto así, de que es como la definición de la fe. Pero realmente en este verso nosotros encontramos, cuando leemos todo el capítulo 11, vemos que no es una definición de la fe, sino es una descripción de cómo obra la fe. Porque usted, si lee todo el capítulo completo, va a encontrar historias, testimonios de cómo obró en Abraham, cómo obró en Moisés, cómo obró en todos estos personajes en la Biblia. Entonces la fe en este contexto, voy a leerlo en otra versión, en Nueva Traducción, dice: la fe es una firme convicción de las cosas que no se ven. Dice, aquí están subrayadas dos cosas, o bueno, ahí usted lo puede ver, dos cosas. Dice, es una firme convicción de las cosas que no se ve y una segura esperanza de recompensa futura. Convicción y esperanza, dos palabras tan importantes, porque a través de ellos, como nosotros caminamos, como nosotros vivimos nuestro día a día, ¿sí? En la promesa que nosotros tenemos de la resurrección es una de las promesas más hermosas que hemos podido mirar y que hemos podido ver a través de Jesús. Ahorita se acerca la Pascua, se acerca ese tiempo que hace 2000 años sucedió en esta tierra, y es una esperanza y es una convicción que nosotros tenemos y vivimos y proclamamos de esa resurrección de Jesús, que murió pero resucitó. Y tenemos esa firme esperanza que Dios nos ha dejado. Y muchos de nosotros vivimos día a día con esa expectativa del mañana. Trabajamos, nos esforzamos, nos levantamos con el deseo de construir un mejor futuro, ¿no es así? ¿Qué es lo que le levanta cada mañana? Dios, ¿verdad? Primero, que nos da la oportunidad de vida. Y lo siguiente es, ponemos delante de Dios nuestro día y ya comenzamos con esa convicción de que vamos a hacer lo que hemos planeado ese día, que al otro día, que al atardecer vamos a regresar a casa felices por haber realizado todo lo que tuvimos que hacer, que Dios nos dio la oportunidad de hacer todo eso. Bueno, así es como nos levantamos día a día, pero dice, pero pensamientos muchas veces, esos pensamientos y esos planes que tú y yo los ponemos delante de Dios, a veces se ven abruptamente interrumpidos cuando nos enfrentamos a la posibilidad de nuestra propia muerte o de la muerte de una persona. En esos momentos es cuando consideramos la fragilidad de nuestra vida y entendemos que este plano terrenal no es nuestro único destino. Ahora en esta pandemia creo que es algo que hemos aprendido, la fragilidad de la vida, ¿no es cierto? La fragilidad de repente, así se acabó todo, de repente, ¡fum!, se cerró todo, de repente, y nos dimos cuenta que estando en casa dijimos, a ver, ¿qué pasó? Ahí es cuando tuvimos esa convicción y empezamos a buscar a Dios en lo personal, en nuestras casas, ahí como familia, buscamos la forma de cómo seguir en contacto, cómo seguir en relación con el resto de las personas, pero también cómo mantener esa relación con Dios. Eso es la convicción de una vida que tú y yo ahora hemos descubierto y que la vivimos y la disfrutamos día con día. Esa es una convicción. Entonces tú estás en ese modo, estás viviendo en esa fe, en esa convicción y con esa esperanza, con esa seguridad de que algo va a suceder, algo bueno más adelante en nuestra vida. La palabra trascendencia
es un concepto que designa aquello que va más allá y que se encuentra por encima de un determinado límite. ¿Sí? En este sentido, trascendencia implica trasponer o traspasar una frontera, ir más allá de ese límite o de eso que está ahí enfrente y que es como una barrera. También tras significa ir más allá, más allá, no con N, sino tras, es ir más allá. Y sendencia o sendencia, que es de trascendencia, que significa trepar o escalar. Entonces significa que nuestra fe debe de trepar, escalar, ir más allá, traspasar esos límites, esas fronteras que muchas veces nosotros nos ponemos o nos pone, ¿no? Nos pone la vida, incluso. Esta esperanza y esta convicción que tú y yo vivimos día a día tiene que ir mucho más allá. Quiere decir que después de todo esto hay algo más. Y esa es la esperanza que tenemos. Esa es la esperanza que hay. Con esa esperanza nosotros nos despedimos de un familiar, nos despedimos de un amigo, nos despedimos de alguien, saber que lo volveremos a ver en la eternidad, ¿no es cierto? Esa es nuestra esperanza, esa es una convicción que vivimos. Bueno, una fe que trasciende va a tener unas características muy importantes en nuestra vida para que podamos vivir con una fe que trascienda día con día. Una de las primeras cosas o una de las primeras características es una fe que va a transformar. ¿Qué va a transformar nuestra vida? Mira, es una fe que va a transformar. Es una fe que nos va a impulsar, que nos lleva a trepar, que nos lleva a escalar, ¿sí? Cosas a lo mejor difíciles o complicadas, como en una frontera. Una fe también, una fe que trasciende también es una fe que alcanza a las siguientes generaciones. Ahorita lo vamos a ir viendo. Ahorita que veía así recuerdo mucho, vamos a ver primeramente el punto número 1, una fe que transforma. Y dice en Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero para que esa voluntad de Dios en mi vida se desarrolle, vimos dos cosas. Uno, que nos transforme, que nos cambie, que cambie esta forma de pensar, que cambie esta forma de mirar las cosas. Tenemos que dejar que Dios actúe, tenemos que dejar que el Espíritu Santo vaya ahí a esa zona que a veces nos bloquea, que a veces no nos permite mirar cambios en nuestra vida, que no nos permite mirar ese cambio en mi corazón, en mi vida, en mi forma de hacer las cosas, y que muchas veces estoy encaminado a hacer algo o encaminada a hacer algo y llegas a este tope y hasta ahí te quedas, no avanzas, no continúas. ¿Por qué? Porque hay algo que no nos permite avanzar. Es esa línea, es ese bloqueo que está ahí y que no te permite ir más allá. Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer aquí? Nos lo dice muy claro este verso de la Biblia. Dice, dejen que Dios les transforme, dejen que Dios les cambie esa forma de pensar. ¿Por qué? Porque muchas veces eso no nos lleva a poder vivir y a poder tener esa convicción de lo que yo creo. Mira, a veces nosotros le hablamos a alguien de Dios, le decimos, mira, Dios es un Dios de amor, es un Dios de verdad que cambia, que transforma. Y cuando volteas hacia ti misma y dices, a ver, ¿Dios ha cambiado algo? ¿Ha transformado algo en mi vida? ¿Ha transformado aquello o todavía sigo teniendo fronteras, sigo teniendo límites, sigo teniendo cosas que no permito que avance, que no permito continuar o pasar esa línea? Y ahí es cuando podemos mirar que no es nada más decirlo, es primero verlo en mi vida, es primero ver ese cambio, esa transformación mía, para que yo pueda
demostrarle a otros que de verdad Dios es un Dios que cambia, un Dios que transforma, un Dios que hace cosas mucho más que lo que nosotros podemos hacer en nuestra vida, en nuestro corazón. Y eso nos lleva a seguir avanzando, a seguir continuando, a no quedarnos en esa misma posición o hasta ese límite, sino seguir avanzando, seguir caminando. Si la fe que yo tengo no me ha llevado a cambiar o a transformar algo en mi vida, pues entonces no estoy viviendo realmente una fe que está trascendiendo, no estoy viviendo esa fe que Dios quiere obrar en mi vida. Como les decía, no es una definición, no es la fe, esa es lo que quiere decir la fe, sino es lo que yo le permito que obre Dios en mi vida, es lo que obra la fe en mí primero, porque yo soy el que estoy hablando. Muchas veces a nuestros hijos les decimos o les queremos hablar de Dios, les queremos decir, es que Dios es así, hace esto, hace aquello. Pero mira, nuestros hijos y la persona que tenemos a un lado con la que vivimos son los primeros que se van a dar cuenta que de verdad Dios ha hecho algo en mi vida, Dios me ha transformado, Dios ha cambiado. Son los primeros que se van a dar cuenta. Mi esposo, en el caso de las que estamos casados, mi esposo, mi esposa es el primero que se va a dar cuenta si de verdad ha habido un cambio en mí, si de verdad estoy caminando en ese cambio, en esa transformación. No podemos mentir, lo que sale de nuestra vida, lo que sale de nuestra boca, va a demostrar que realmente hay un cambio, que realmente hay una transformación en mi vida. Y eso es lo que es el primer punto que nosotros nos encontramos y a veces tenemos esa frontera o ese límite y no podemos avanzar. Se tienen que ver cambios evidentes en mí, evidentes. La fe es algo que no se ve, ¿verdad? Pero dice ahí que, es la convicción de las cosas que no se ven y una segura esperanza de una recompensa futura. Bueno, pues en mi vida se tiene que haber vivir esa convicción y se tiene que mirar ese cambio evidente, palpable, tangible en nuestra vida y no volver a ser iguales como éramos antes, sino tenemos que ver esa esperanza en nuestro corazón reflejada. Ese es el primer punto, una fe que transforma, una fe que cambia, una fe que va a ser primero en mi vida, algo muy diferente a lo que yo era. También es una fe que impulsa, una fe que escala, una fe que trepa, una fe que alcanza cosas que a lo mejor nosotros ni siquiera nos imaginábamos, ¿no? Era algo demasiado lejano, demasiado lejos. Me recuerda mucho a un canto de Lily Goodman, no sé si lo han escuchado, que dice que hay montañas tan altas que a veces no crees escalar y horizontes tan lejanos que no crees alcanzar. Dice, pero en Dios está el poder para hoy, no mañana, hoy vencer. Y así es la fe la necesitamos día a día, vivimos por fe en esta vida. Porque ¿quién está seguro de que mañana nuevamente va a abrir los ojos? Nadie. Pero esa es nuestra fe, de que mañana nuevamente Dios ahí va a estar con nosotros, de que vamos a poder lograr cosas que tenemos que alcanzar. Una de las cosas me recuerda en esto es cuando la gente sube el monte Everest. Es la montaña más alta que existe en las cordilleras del Himalaya y de verdad para poder escalar esa montaña se requieren no meses, no días, no meses, años de entrenamiento para que una persona pueda alcanzar la cima de ese monte. No cualquiera, solamente son pocos los que alcanzarán a ver esa montaña desde ese, yo digo pocos porque realmente muchos no practicamos eso, pero los que llegan nos decían que hay un grupo de personas que viven en ese lugar que se les conoce como los, ahorita aquí la tengo, Sherpas, creo así, sí, Sherpas, se les conoce como Sherpas. Ellos son personas que ya viven en esa montaña, ya tienen años viviendo ahí, son de ahí. Y algo que tienen, una característica que tienen es que su sangre es una sangre muy ligera
Eso hace que no necesiten de demasiado oxígeno para seguir viviendo, porque una de las cosas que suceden a muchos cuando están subiendo esa montaña es que se les acaba el oxígeno y no pueden seguir escalando. Muchos han muerto intentando escalar ese monte, muchos han quedado ahí, muchos han bajado pero muertos y no han alcanzado la cima de ese monte. Y una de las características que tienen ellos es que su sangre es muy ligera. Entonces eso no requiere de tanta oxigenación y son los que ayudan a los escaladores a llegar a la montaña. Ellos les van diciendo cuánto cada determinado tiempo tienen que parar, por dónde tienen que ir, qué tienen que hacer en determinada hora, y llevan todo así, les ayudan a cargar también su equipaje, porque imagínate escalando y cargando esas mochilas demasiado, pues no pueden, pero ellos, los Sherpas, son uno de los ayudantes a poder conquistar el monte. ¿Sabes? Una fe que trasciende, una fe que impulsa, eso es lo que Dios quiere que tú y yo nos convirtamos en ese tipo de personas, que ayudemos a otros a alcanzar montañas, que ayudemos a otros a llegar a la cima, que ayudemos a otros a alcanzar, a impulsarlos, a sostenerles su maleta, a decirle tú puedes, claro que sí, porque ya estás tan metido en la presencia de Dios, has experimentado a Dios en esos momentos tan difíciles que sabes que ya no necesitas tanto el oxígeno de aquí de la tierra, porque ahora tu vida, aún tu sistema ha sido cambiado y está tu fe tan desarrollada en ese sentido, que sabes que puedes sostener, que sabes que puedes ayudar y que sabes que lo van a poder lograr si siguen ciertas circunstancias que tú ya has experimentado. Y en Romanos 14:1, esta carta que escribe Pablo a los romanos les dice: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Esto es cuando nosotros tenemos una fe que trasciende. ¿Sabes qué va a hacer? Va a ayudar, va a impulsar, va a animar y les va a decir tú puedes. Y una de las cosas es que cuando tú aceptas algo, cuando tú recibes algo, no te pones a ver, no, es que es así, mira, él no ha alcanzado por esto y por aquello. No juzgas, simple y sencillamente lo aceptas como llega, lo aceptas como viene. Y eso es de lo menos que hablas, de lo que traes, es de lo menos que hablas. A ver, ¿qué traes en la mochila que vienes cargando? A ver, ¿cómo está? No, lo que quieres hacer, lo que haces es lo tomas, lo aceptas y órale, vámonos para arriba, porque él viene a escalar una montaña, está al pie de la montaña, esperando alcanzarla. Entonces, Dios quiere, cuando nosotros vemos a las demás personas que están empezando en este caminar de esa manera, sabes, tú ya te has convertido en alguien que impulsa, en alguien que va, en alguien que ayuda y que puede sostener a otros. También en Romanos 15, versículo 1 y 2 nos dice: los que somos fuertes, y aquí no es una invitación, aquí esta carta es más como, las palabras de Pablo vienen a ser más como imperativas. Dice, los que somos fuertes en la fe debemos, es ya como una acción, debemos ayudar y debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos, deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto. ¿Y a qué? A edificarlos en el Señor. Esto es lo que hace una fe que trasciende. Cuando tú y yo tenemos esa fe que trasciende, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a ayudar, vamos a aceptar, vamos a recibir y vamos a edificar y vamos a impulsar a que otros lleguen. A lo mejor nosotros ya no somos de los que estamos hasta la cima, estamos a media montaña o estamos hasta abajo,
pero en cada una de esa parte estamos impulsando, estamos ayudando, estamos haciendo. Yo aquí quiero reconocer de verdad a todos los voluntarios, a todos los que se han sumado a esto que estamos haciendo acá, porque no saben lo que tú estás haciendo, lo que te despierta cada domingo a venir y pararte y llegar temprano y conectar, cargar, porque todo esto lo cargamos, lo guardamos en bodegas y algunos llegan a cargar, llegan a conectar. Reconocemos eso, de verdad. Gracias por lo que tú estás haciendo, porque tú te estás convirtiendo en una persona que impulsa, que ayuda, que edifica. Así que de verdad reconocemos esto que tú estás haciendo a todos estos voluntarios, y si tú te quieres sumar, si tú quieres hacer algo, adelante, aquí están, las puertas están abiertas, porque tenemos que poner en práctica en esto que ahora tú y yo hemos conocido, esto que ahora tú y yo lo vivimos. Entonces no nos podemos quedar con ello, tenemos que ser personas que impulsen, personas que lleven, personas que sostengan a otros en la fe alcanzar. También una fe que trasciende es una fe que alcanza a las siguientes generaciones. Es una fe que va a alcanzar a tus hijos, que va a alcanzar a tus nietos, que va a alcanzar a tus bisnietos. Y si tú me dices, es que yo no tengo hijos, bueno, no importa. Sabes que Dios te ha puesto en ese lugar para alcanzar a la generación que está ahí y aún a las generaciones venideras, que a lo mejor tú no las conoces, pero están ahí. ¿Cuántos jóvenes, cuántos niños hay no digamos en el mundo, en México, y no digamos en México, aquí en el Estado de México, niños que necesitan escuchar estas palabras de esperanza, jóvenes que necesitan escuchar estas palabras de esperanza, porque ellos andan persiguiendo, buscando en dónde identificarse y no han encontrado una identidad. Y en Cristo tenemos una identidad y tú y yo ya la conocemos. Ahora, ellos también quieren conocer necesitan conocer esa identidad que Cristo les da, que Cristo nos da, ¿no es cierto? ¿Cuántos aquí tenemos esa identidad que Dios nos ha dado como hijos e hijas de Dios? Amén. Aquí estamos. Y tú estás ahí, como te decía, la persona que tienes a un lado representa una bendición de Dios, representa a un hijo, a una hija de Dios. Pero hay muchos que todavía no tienen esa identidad. Entonces necesitamos nosotros alcanzar a esa generación. Nos tenemos que compartirles a las personas que después de esto hay algo más, que no estén tristes, sin esperanza, porque yo veo cuando la gente muere sin una esperanza, o sea, qué triste no saber que esto es pasajero, que esto se va a acabar algún día, que algún día todos vamos a tener que morir. Pero la esperanza que ahora nosotros tenemos es que aquí no acaba todo, que continúa, y esa es la eternidad. Tenemos que compartirles a ellos. También tenemos que atravesar esa barrera generacional, porque ¿cuántos jóvenes no vienen? ¿Cuántos jóvenes no están ya ahí al lado tuyo? Y ellos, esa es la generación que Dios está preparando para continuar, para avanzar en lo que tú y yo ahora creemos. Entonces tenemos que permitirle a esa generación que también alcance lo que viene, que nuestra fe no muera con nosotros, que nuestra fe no termine aquí en esta tierra. O a lo mejor tú conociste de Dios, pero tus hijos no sabes si ellos de verdad hay en ellos esa convicción. Y un ejemplo que tenemos aquí muy claro es en Timoteo. Timoteo era un joven que Pablo lo estuvo instruyendo, y es un joven a lo cual Pablo le escribe esta carta a Timoteo y le dice: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes ¿qué dice? La misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loaida, tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. ¿Qué palabras? ¿No les gustaría escuchar algo así para sus hijos o para sus nietos o bisnietos? Que digan: wow, yo me acuerdo de la fe sincera de tu abuela Raquel, de tu abuela Mari, de tu abuela Elena o de tu bisabuela.
Y ahora veo esa misma fe en ti, una fe sincera, una fe que ha trascendido a las generaciones. Esa es la fe que Dios espera en nuestra vida, una fe que yo vi esa fe en tal persona y que ahora la veo en ti. Y cuando tú les compartes y le dices, bueno, es que ella un día o esa persona o él en una ocasión oró por mí, me habló y me dijo, y esas palabras quedaron tan sembradas en nuestras vidas que trascienden. Yo recuerdo palabras de mi padre, de mis abuelos no, porque no conocía a ninguno de los 4 abuelos, pero de mi papá sí. De mi mamá, pues ahí está todavía. Y algunas palabras de ellos son los que quedan marcados en nuestro corazón. Claro, cosas buenas. Lo que no, deséchenlo. Y vayan y busquen en Dios. Y ahora vamos a hacer algo mucho mejor que a lo mejor hicieron nuestros padres. Porque nuestros padres, algunos de nosotros, tampoco conocieron de Dios. Entonces, no podemos juzgarle por ellos, por esas palabras que no deberían de haber salido de sus bocas, pero bueno, gracias a Dios, porque ahora tenemos a Dios y nosotros sí podemos sembrar algo que trascienda en la vida de otros y que produzcan vida, ¿no? Que produzcan vida, que produzcan fe, que produzcan bendición. Esto que acabamos de cantar hace un momento me recuerda eso. Los hijos de tus hijos hasta 1000 generaciones en bendición. Y si tú lo crees, tú lo vas a vivir, tú lo vas a compartir y esa fe trascenderá en cada uno de ellos. ¿Cómo te gustaría ser recordada en tus generaciones? ¿Te has puesto a pensar? Bueno, yo te invito a que cierres tus ojos y piensa, Dios, a mí me gustaría ser recordada, ser recordado de esto. A mí me gustaría, Señor, sembrar en el corazón de mis hijos esto y que ellos lo puedan ver, que ellos puedan imitar esto de mí, que ellos puedan imitar esto de mi vida, de mi forma de vivir, que ellos puedan imitar esto. Dios, queremos vivir en nuestra vida una fe que trascienda, una fe que vaya más allá de lo que nosotros a lo mejor hemos vivido o experimentado. Que podamos sembrar en nuestros hijos esa fe, Señor, esa fe en ti, que sea despertada esa fe, pero no por lo que nosotros le digamos con palabras, sino por lo que ellos vean en nuestra vida, en nuestra forma de vida. Por esas convicciones que rigen nuestra vida, nuestro día a día, Señor. Que podamos ser hombres y mujeres que impulsen a otros, aún alcanzar a lo mejor lugares donde nosotros ni siquiera llegaremos. Que puedan ir a lugares donde a lo mejor nosotros ni siquiera nos imaginamos ir algún día. Que puedan hacer cosas mucho más grandes que las que nosotros hemos hecho. Que puedan tomar decisiones sabias, que a nosotros nos produjeron pues problemas, pero no queremos eso para ellos, sino que vayan más allá de lo que nosotros hemos llegado o hemos podido hacer. Gracias, papá, porque hemos de vivir una fe que trascienda en nuestra vida y a la vida también de nuestros hijos y a la vida de las personas que nos rodean y a la vida de las personas de esta generación, Señor, que a lo mejor no son nuestros hijos, pero son nuestros sobrinos, nuestros amigos, hijos de amigos, hijos de familiares. Gracias, Señor, porque esa fe en nosotros nos va a llevar a cambiar y a transformar y a impulsar a otros a alcanzar sus metas. Gracias porque la siguiente generación, Señor, a través de esto que estamos viviendo ahorita, es preparada para lo que viene. Es cierto, vienen situaciones más difíciles, a lo mejor mucho más complicadas de lo que nosotros hemos podido vivir, pero Dios, gracias porque nos das la oportunidad de prepararlos a ellos y que ellos también
puedan vivir en victoria su vida, Dios. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Así es como los vemos, Dios. Gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén.